Nos encontramos en el edificio de gravimetría, el cual fue construido tratando de cuidar algunos detalles, como ser el ingreso, que como verán tiene una doble puerta. Esto es porque internamente se pretende tener un ambiente controlado. Los gravímetros, fundamentalmente el superconductor y el láser del absoluto, son muy sensibles a los cambios de temperatura. Por tal motivo, las variables ambientales dentro de la sala son medidas y registradas, básicamente la temperatura. El edificio cuenta además con 2 aires acondicionados muy grandes y se trata con esto de mantener una temperatura lo más estable posible en el orden de los 23 o 24 grados. Dentro del mismo edificio podemos observar también 4 pilares. Estos pilares, y aquí el detalle, están construidos pero aislados de la estructura del edificio. Esto es por 2 motivos. Primero, para que no se vean afectadas las mediciones de estos instrumentos con golpes o vibraciones externas o de trabajo, de mantenimiento. Y en segundo lugar, el tamaño de estos pilares, son de 1 metro cuadrado por 5 metros de profundidad, tiene que ver con evitar lo que se denomina trabajo de fuste, que son pequeñas variaciones verticales. Obviamente esto porque la gravedad es altamente sensible a la altura. La gravimetría es una parte de la geodesia que estudia la aceleración de la gravedad en un punto de la Tierra o muy próximo a ella. Tiene por objeto la determinación del campo de gravedad terrestre mediante distintas técnicas de medición. La gravedad depende de la ubicación de la estación en la Tierra, del tiempo, de la rotación de la Tierra, de la posición relativa de la Luna, del Sol y del resto de los planetas, del sistema climático y de la distribución de masas, ¿sí? Tanto de, por ejemplo, cambios en la masa de hielo o en los volcanes pueden producir variaciones, ¿sí? Que finalmente redundan en una modificación de la gravedad, tanto subterránea como superficial. La gravedad, definida por G, se define como el valor de aceleración de un cuerpo en un punto. Normalmente se utiliza el sistema CGS para indicar la unidad de medida, que es el centímetro por segundo al cuadrado, que en honor al famoso físico Galileo se le designó el nombre de Gal a la unidad de medida. Las mediciones de la gravedad pueden realizarse tanto en tierra como en los océanos o en el espacio. En el caso de la gravedad terrestre tenemos 2 sistemas de medida: los sistemas absolutos y los sistemas relativos. Aquí en el observatorio contamos con ambos. Podemos ver el gravímetro relativo superconductor, que es una de las técnicas de medición relativa. También podemos apreciar en aquel pilar el gravímetro Sintrex, que es relativo, pero con el principio de masa resorte. Y tenemos el gravímetro absoluto, que es una técnica que mide caída libre. Podemos observar al gravímetro superconductor, que está compuesto por un
DEWAR, que es este tubo azul, dentro del cual se lo ha llenado de helio y se ha sumergido otro cilindro, el cual contiene unas bobinas superconductoras, y dentro de ese cuerpo se encuentra también una esfera metálica de niobio, también superconductora. Todo este sistema sumergido en helio. El helio que normalmente es un gas noble. Dentro de este sistema, a muy baja temperatura, se licúa. Estamos hablando de órdenes de 4 grados Kelvin. A esta temperatura no se llega en un solo paso, por eso lo que estamos escuchando es el ruido del compresor, el cual alimenta una bomba refrigeradora y consigue una temperatura intermedia del orden de los 20 grados Kelvin. De esta manera, el gas licuado dentro del cilindro, cuando va evaporando a esa temperatura, se licúa y vuelve a caer en gotas. De esa manera se puede mantener todo este sistema superconductor dentro del DEWAR. A estas bobinas se le inyecta una corriente que genera un campo magnético que dentro de estas condiciones de frío superconductoras es altamente controlable. Ese campo magnético hace que una esfera metálica se establezca en una posición de equilibrio. Cuando los astros, el Sol, la Luna u otro cuerpo celeste pase sobre nosotros, la fuerza gravitacional de esas masas va a hacer desplazar, salir a esa esfera de su situación de equilibrio. Toda la electrónica del sistema va a reaccionar a ese movimiento inyectando corriente. Ese valor de corriente necesario para volver a lograr la posición de equilibrio de la esfera dentro del gravímetro es lo que se registra como dato para el instrumento. Los datos obtenidos con el gravímetro superconductor son, digamos, el dato en bruto es contrastado contra modelos conocidos, ya sea de mareas oceánicas o mareas terrestres, obteniendo finalmente el dato a investigar. O sea, ese residuo que queda es lo que se investiga sus orígenes. Cuanto más exactos sean esos modelos que se retiran de la información en bruto, mucho más precisa va a ser la información obtenida. En este sentido, en esta zona en la que se encuentra el observatorio, inicialmente se han utilizado modelos de mareas oceánicas globales, lo cual no reflejan exactamente el comportamiento de las aguas del Río de la Plata. En el sentido, investigadores de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET y de Alemania han estado trabajando y están todavía realizando mediciones con el objetivo de tener un modelo preciso de movimiento de mareas de agua en la región del Río de la Plata. Como lo van a poder apreciar en la figura, es una región acotada que afecta directamente al observatorio. ¿De qué nos sirve conocer las variaciones de gravedad con tanta precisión? Bueno, si a esas variaciones de gravedad le restamos los efectos conocidos, ¿sí?, los modelos de marea, por ejemplo, nos queda un residuo que representa la redistribución de masas en la zona.
en la región donde se realiza la medición. Estas redistribuciones de masa pueden ser ocasionadas por distintos efectos, como ser sequías o inundaciones, ¿sí? Tanto puede ser el efecto del niño o la niña. Como ventaja del gravímetro superconductor, podemos mencionar su alta sensibilidad y estabilidad en el tiempo, que permiten detectar señales desde segundos a varios años. Otra de las ventajas que tiene es que permite realizar una medición de la gravedad en forma continua. Entre sus contras, podemos decir que es un instrumento relativo, requiere mucho mantenimiento y calibración. Y además no es transportable. Tenemos aquí el gravímetro absoluto, el cual determina el valor de la aceleración de la gravedad en un punto, en este caso aquí en el observatorio. Consta básicamente de tres partes: una cámara de caída, un interferómetro y un resorte. Dentro de esta cámara de vacío, de caída, se practica el vacío, en donde se encuentra un retroreflector, el cual cae repetidamente en caída libre y a través de un láser se mide esa caída, esa aceleración, y se determina el valor de G. El objetivo del gravímetro balístico es realizar repetidas veces esa caída libre, tomando el valor y generando a lo largo de tiempo un set de valores que permiten obtener un promedio que determina el valor de la gravedad. Este proceso, a diferencia del gravímetro superconductor, no se realiza en forma permanente, sino que son mediciones periódicas que permiten mantener conocido el valor de la gravedad y verificar los resultados del gravímetro superconductor. Podemos observar entre los componentes del gravímetro absoluto el láser, que es el que se utiliza para detectar la caída del retroreflector. Introduce la señal del láser en el interferómetro y recorre el haz a través de los espejos toda la cámara de caída. El haz es reflejado en ese retroreflector hacia el super spring, el cual es un resorte que suaviza o amortigua los posibles microdesplazamientos verticales que alterarían o generarían errores en la lectura, errores graves en la lectura. Ese haz regresa y se vuelve a integrar al haz original, generando interferencias. Esa interferencia positiva es detectada por un fotodiodo y esa lectura es la medición que se plasma como dato en el sistema del gravímetro. Podemos observar aquí la electrónica de control del gravímetro absoluto y la interfaz de usuario, la cual permite interactuar con todos los sensores del instrumento. Podemos ver un procedimiento de medida que está ocurriendo ahora y si el compresor del superconductor nos permite, podemos escuchar el movimiento del motor que hace elevar al retroreflector y lo deja caer en caída libre y realizar la medida. Se realiza la configuración del software previamente a iniciar
la medición, se verifican los valores de presión, los estados del láser, la frecuencia del reloj de rubidio, por supuesto la fecha del día, la hora. Ahí podemos visualizar todas las variables que se van a medir. Y ahí estamos observando un proceso de medición. Sí, obviamente esto es en una cámara rápida para que ustedes observen. Ahí vamos viendo cada caída de la masa de prueba genera un drop. Y se van generando sets, depende el lugar a medir, pueden ser 10 sets de 100 drops cada uno, o se van ajustando de acuerdo al lugar. Y vamos viendo todos los sensores que se van controlando durante el proceso de medición. Y estos son los valores promedio de la gravedad en este punto. Cada marca que vemos ahí en la pantalla representa un set, ¿sí? Estos son 100 caídas, 100 drops, ¿sí?, por cada set. Aquí vemos los residuos de la medición. Estas mediciones se realizan periódicamente, no es un instrumento que esté funcionando de forma permanente, como el caso del gravímetro superconductor, sino que se lo utiliza como registro y control del valor de la gravedad en el punto donde está montado el observatorio. A mayor cantidad de sets, ¿sí?, vamos a tener un valor más acertado de la gravedad. Lo ideal, por supuesto, es que todos los drops caigan dentro de un rango lo más densamente poblado. Así que esto conforme sea lo más lineal posible. ¿Sí? Acá podemos alcanzar a ver el valor de la gravedad en el orden de los microgal. Y acá se monitorean los sensores, el barómetro, el láser, la temperatura ambiente. Del gravímetro absoluto podemos mencionar como ventaja que mide la componente vertical de la gravedad, que es transportable, y por supuesto la resolución en el valor, que es del orden del microgal. Como desventajas tenemos que es un instrumento delicado y complejo, y que depende del lugar de medición, ¿sí?, del sitio, ¿sí?, tanto como de la calibración del láser. Habíamos dicho que una de las ventajas del gravímetro absoluto era que permitía ser transportado. Gracias a esa característica, un grupo de investigadores conformados por gente de la Universidad de La Plata, de Buenos Aires y de Alemania, por supuesto del Observatorio Hago también, trasladaron el instrumento hacia la Patagonia para realizar mediciones en los campos de hielo del sur. La incorporación de esta técnica tiene que ver justamente con la calidad del instrumento y la importancia de la variable gravedad en el estudio que están desarrollando. Es un estudio que lleva más de 10 años, iniciándose con sistemas GNSS, donde se han logrado determinar las variaciones de altura de los campos de hielo. Luego se utilizó el sistema GRACE, que es un sistema que mide la gravedad desde los satélites en órbita, pero quedan todavía incógnitas en las ecuaciones planteadas, lo cual
se decidió incorporar a la gravimetría como una variable para permitir resolver estas inconsistencias.